Validación de nivel. En esta clase estudiaremos la validación de nivel, que es la primera variable de sobrevivencia del lenguaje del precio. La clase está dividida en tres partes. Primero, la parte teórica para entender el valor práctico de las validaciones. Segundo, los lineamientos técnicos para aprender a trazar validaciones de calidad. Y tercero, practicaremos la marcación de las validaciones con ejercicios reales. Teoría. ¿Qué es una validación de nivel? Es un origen arbitrario anclado a un nivel, un concepto muy similar al bastón. Recordemos que el bastón era una pausa anclada a un nivel. En este caso, la validación de nivel es un origen arbitrario completo anclado a un nivel. La diferencia es que el origen arbitrario son tres grandes movimientos, cuyo segundo movimiento retrocede al 50%, mientras que la pausa es un pequeño movimiento dentro de una expansión y ese pequeño movimiento retrocede un tercio. Los dos ingredientes de la validación son, por un lado, el origen arbitrario y por otro lado, un nivel que se validará. Sumando ambos ingredientes, tenemos una validación de nivel. Utilizamos la validación de nivel para enmarcar momentos idóneos donde nuestro posicionamiento en el precio tendrá altas probabilidades de sobrevivir. Tiene como objetivo principal reducir el área de trabajo del analista y enfocarlo en un punto particular en el gráfico. Si observas bien estos dos ejemplos, una validación positiva o alcista y una validación de nivel negativa o bajista a la derecha, podrás ver que estamos conjugando varios conceptos aprendidos hasta ahora. Por ejemplo, el concepto de confirmación del SAP. Si observas detenidamente, apreciarás que en la validación el precio rompe dos veces un mismo nivel en la misma dirección. De la misma manera que el SAP confirmado necesita dos movimientos consecutivos en una misma dirección para considerarse confirmado. Podemos decir que la validación de nivel es una idea homóloga al concepto de confirmación de SAP. Es como si el precio nos confirmara con un segundo rompimiento que va a continuar en la dirección del primer rompimiento al nivel. Lineamientos. Estudiemos la condición ideal de una validación de nivel. Ver los casos ideales tiene la ventaja de que tu cerebro asimilará el evento de mayor calidad y tratarás siempre de buscar en el gráfico la validación de mejor calidad. Pero debemos recordar que este caso ideal no es tan frecuente. Luego con la práctica veremos que podemos valorar cada validación en base a las variables que lo componen y exigir un mínimo de variables para utilizar muchas validaciones no ideales, pero técnicamente aceptables. Trazamos un nivel. Evaluamos las variables de calidad que conforman una validación ideal. Variable 1. El primer movimiento AB debe ser una expansión. Variable 2. El segundo movimiento BC debe ser una compresión. Variable 3. El tercer movimiento CD debe ser una expansión. Estas tres primeras variables establecen la calidad de los tres movimientos que componen la validación ideal. Continuamos. Variable 4. Aquí agregamos el concepto de armonía del SAP. El punto C debe retroceder por lo menos al 50% del movimiento AB y que al mismo tiempo por lo menos toque el nivel validado al final de dicho retroceso. Variable 5. Es la segunda variable de armonía y nos dice que el movimiento AB debe ser similar al movimiento CD en longitud vertical, o sea, en precio. Variable 6 es la tercera variable de armonía y nos dice que el rompimiento del punto D por encima del punto B, o sea, la distancia Y, debe ser mayor o igual a un tercio del movimiento CD. Finalmente tenemos la variable 7. Para tener un origen, el movimiento CD debe morir, o sea, debe cerrar, retrocediendo el precio a su 50% y formando el punto E. Con este último retroceso, la validación queda totalmente activada y lista para pasar al operador. Mientras el precio no retroceda al punto E, nunca se activa la validación porque el precio puede no retroceder y seguir subiendo en expansión.
Resumiendo el esquema, observamos las 7 variables en conjunto. Ahora veamos lo que no es una validación. Esta foto muestra el caso totalmente opuesto a la validación de nivel ideal, o sea, donde cada una de las 7 variables es exactamente lo opuesto al caso de validación ideal. Mostramos esta imagen para que tu cerebro pueda establecer el rango de acción, el abanico de posibilidades entre el extremo de la validación ideal y su extremo opuesto de lo que sería la peor validación de nivel. Si observas, cada armonía es opuesta y cada movimiento es opuesto. Donde debe ir expansión hay compresión y así sucesivamente. El segundo lineamiento es el anclaje, o sea, la manera en que la validación se conecta con el nivel. Y de inmediato notarás con estos esquemas que este concepto de anclaje es el mismo concepto que ya aprendiste en el anclaje de bastones. Pero de todas maneras vamos a repasar. El anclaje lo evaluamos de dos maneras. Primero observando el tercer movimiento de expansión de la validación, que en estos casos serían los movimientos 1-2 en estos 4 esquemas alcistas. El caso ideal es la tercera validación positiva, donde el movimiento 1-2 está casi en su totalidad por encima del nivel validado. El nivel que exigimos al precio es el caso 2. Este es el nivel mínimo exigido, donde por lo menos el 50% del movimiento 1-2 está por encima del nivel validado, que sería la parte verde de la expansión. Resumiendo, el caso 3 representa la validación positiva o alcista ideal. El caso 1 no es validación porque el primer movimiento no rompe el nivel al alza. El caso 4 tampoco es validación porque el tercer movimiento de expansión no toca el nivel, como puedes comprobar en este punto amarillo. Y finalmente, graba muy bien el caso ideal en tu mente porque vale una fortuna. Recuerda la mínima exigencia que le hacemos al precio para utilizar una validación. Este mínimo de exigencia que expresamos en el caso 2 anterior, notarás que es el más frecuente en la vida real. Veamos los mismos tres esquemas, pero en sentido contrario para afinar la vista. Marcamos el movimiento final de la validación 1-2 y visualizamos en color rojo y verde las partes de este movimiento que están por encima y por debajo del nivel validado. El primero no es validación porque el primer movimiento de la validación no toca el nivel y la tercera validación de la derecha representa el caso ideal. Finalmente, el esquema del centro, que es el más frecuente, es el mínimo de rompimiento que le exigimos al tercer movimiento de la expansión, o sea, que su 50% quede por debajo del nivel validado, como lo indica su parte roja. Veamos un resumen de ambos esquemas para tener una referencia visual. Primero tenemos la validación positiva o alcista ideal a la izquierda y la validación negativa o bajista ideal a la derecha. Mostremos este último esquema nuevamente para puntualizar el caso ideal a la izquierda versus el caso que representa el extremo opuesto a la derecha. No sería validación de nivel, sería exactamente todo lo contrario a la validación ideal. Es recomendable hacer esta comparativa visual para comprender que el precio de manera aleatoria conjuga las 7 variables de calidad y puede proyectar entre estos dos extremos opuestos millones de variaciones de validaciones. Por lo que es responsabilidad del analista con su habilidad y experiencia descartar probablemente el 80% de las validaciones que analice, porque no se acercarán al esquema de la izquierda, que es el esquema de la validación ideal. Resumiendo los lineamientos, aprendimos el esquema ideal de validación y el mínimo de exigencia con el tercer movimiento expansivo. Ejercicios. Pasos para realizar los ejercicios. Paso 1. Necesitamos un gráfico con niveles, por lo que tendrás que previamente definir el SAP y trazar niveles de soportes, resistencia y flip. Puedes utilizar niveles de estructura horizontal siempre que tenga alto impacto, o sea, que también sean soportes o resistencias o flips. También puedes utilizar niveles de estructura dinámica. Paso 2. Evaluar cada validación. Recuerda que de las 7 variables queremos ver por lo menos el 50% de las variables alineadas. O sea, por lo menos 2 variables de armonía y una variable de movimiento, que sería el tercer movimiento. Validación 1. Es positiva, la marcamos en color verde. Ampliamos para evaluar, presenta buenos movimientos, buenas armonías y buen anclaje.
Avanzamos el gráfico. Validación 2 es positiva, la marcamos en color verde, tiene buen anclaje, buenas armonías y buenos movimientos. Avanzamos el gráfico. Validación 3 es negativa, la marcamos en color rojo, tiene buen anclaje, buenas armonías y buenos movimientos. En este caso no ocurre el retroceso al 50% del tercer movimiento de expansión, por lo que la validación en realidad nunca se activó, pero de igual manera la marcamos en este ejemplo por fines didácticos. Avanzamos el gráfico. Validación 4 es positiva, tiene buen anclaje, buenos movimientos y buenas armonías. En este caso se está validando el nivel de abajo. El superior puede ignorarse porque es irrelevante en este caso. Avanzamos el gráfico. Validación 5 es negativa, tiene buenos movimientos, buena armonía, pero el anclaje está justo en el límite, o sea, el tercer movimiento apenas tiene el 50% por debajo del nivel. Es aceptable, pero no es una validación ideal. Avanzamos el gráfico. Validación 6 es negativa, tiene buenos movimientos, buen anclaje y buenas armonías. Avanzamos el gráfico. Caso 1 es positiva, pero la descartamos porque el tercer movimiento no toca el nivel inferior en la X, ni tampoco tiene buen anclaje como podemos ver en el punto amarillo. Avanzamos el gráfico. Validación 7 es negativa, tiene buenos movimientos, buen anclaje y buenas armonías. En esta validación 7 tenemos una contradicción. Al parecer estarías operando en contra de la enorme expansión alcista. Es un buen ejemplo para mostrar que el ahora es el más importante en este trabajo. Podemos apostar en ambas direcciones siempre y cuando tengamos variables suficientes para posicionarnos, y la validación es un evento muy objetivo que te permitirá aprovechar el retroceso en contra de esta expansión alcista hasta que el precio retroceda al 50% de la misma, la active y puedas entonces proceder a buscar escenarios de compra a favor de la expansión alcista. Avanzamos el gráfico y evaluamos el último ejemplo de intento de validación negativa, pero no cumple por no tener buen anclaje. Resumiendo, tenemos unas 7 validaciones, de las cuales solo una no presentó un desenvolvimiento favorable. Agregamos que no es necesario preocuparte por ahora sobre la fiabilidad de las validaciones. Como habrás visto en este pequeño backtest, la gran mayoría de ellas son fiables y con esto tienes información suficiente para saber que estás operando eventos de alta probabilidad de éxito. Pero no debes preocuparte cuando el precio aparentemente falla una validación, porque ello no implica que tendrías una operación perdedora. Las validaciones son solo una variable más y aún falta estudiar y agregar a nuestro plan otras variables para determinar el momento justo de la entrada. Ya notarás que muchas de esas validaciones que parecen perdedoras a simple vista, en la gran mayoría de ellas ni siquiera tendríamos entradas válidas bajo los criterios de operador del lenguaje. Presentación de los ejercicios. Utilizamos un gráfico totalmente apiñado en color negro con el fondo en color gris muy claro. Marcar los niveles con los colores de costumbre y marcar las validaciones en color azul enumeradas de manera secuencial de izquierda a derecha. Enumerar cada ejercicio en la esquina superior izquierda, utilizar formato de foto 16:9 y publicar las dudas en la descripción de la publicación. Publicamos un primer ejemplo y esperamos el OK para publicar el resto. Pasamos a publicar los paquetes utilizando estos pares mayores. Publicamos el primer paquete en H1 y esperamos el OK. Y así sucesivamente publicamos el resto de los paquetes. Si la data de tu plataforma no te permite trabajar en las temporalidades altas, puedes realizar todos los paquetes en H4. Resumiendo la clase, en la primera parte de teoría aprendimos que necesitamos dos ingredientes para formar una validación. Uno, el origen arbitrario y dos, un nivel. En la segunda parte de lineamientos aprendimos el esquema de validación ideal y el mínimo de exigencia con el tercer movimiento de expansión. También aprendimos lo que no es una validación de nivel. Finalmente, en la tercera parte aprendimos a realizar nuestros ejercicios y la manera de presentarlos. Síntesis. Agregamos arriba a la secuencia la variable de esta clase. Recordemos nuestro gráfico en diario del par australiano franco. Vamos a limpiar las referencias y dejamos los niveles para poder incluir el nuevo concepto de esta clase que son las validaciones de nivel. Observamos que actualmente en el extremo de la derecha no hay ninguna validación de nivel cercana activa.
Y esto es lo que ocurrirá el 90% del tiempo porque la validación es un evento muy puntual. Pero como buen analista experimentado, debo buscar la última validación de nivel que ha ejercido alguna influencia en el gráfico. En la mayoría de los casos, cada validación de calidad suele mantener su efecto en el gráfico por un buen tiempo, usualmente hasta que ocurra otra validación en el mismo nivel y en sentido contrario. Identifico la validación VN1. Es una validación negativa al flip 1. La utilidad de esta validación desde el punto de vista de operador, o sea, para posicionarme, ya ha pasado. El operador utiliza la validación como escenario justo en el momento en que se activa, o sea, cuando el tercer movimiento retrocede a su 50%. Pero, en cambio, el analista puede seguir utilizando esta validación como referencia, mientras el nivel que ha sido validado, en este caso el flip 1, no haya sido validado en sentido contrario. Y en este caso vemos que el flip 1 aún no ha sido validado al alza. O sea que mi validación VN1 aún sigue teniendo algún efecto en este par. Y su efecto obviamente es bajista. Asumo que esa VN1 es una variable válida más que me suma a mi inclinación para buscar ventas. Para concluir, traemos de vuelta todas nuestras referencias en el gráfico.